Bueno, bueno, Te escuchamos bien, ante Marisa. todo agradezco la oportunidad que me da los coordinadores de estar en este momento compartiendo este curso. Obviamente, todo lo que tiene que ver con tuberculosis y dentro de ello la radiografía es algo que a mí me apasiona. Así que bueno, para mí es un gusto estar acá. Y bueno, yo empiezo con una diapositiva que tiene mucho que ver conmigo. Primero porque, bueno, estoy de acuerdo con Benjamin Felson que uno solo ve lo que conoce y por lo tanto, cuanto más estudia, va a ver más cosas. Y porque esta persona, o por lo menos para mí es muy importante, porque formó parte de mi formación en radiología y para mí es un radiólogo excelente. Ha acuñado muchos signos radiológicos, ha popularizado otros y el que haya leído los libros de él recordará que tienen sentido del humor para explicar la radiología. Entonces, bueno, para mí es una buena forma de inicio. Como yo tengo que dar, digamos, la clase en dos partes, eh, he dividido los objetivos docentes en dos partes. La primera es identificar los distintos patrones pulmonares en la radiografía de tórax y conocer las etiologías más frecuentes de cada uno de ellos, establecer la correlación con la tomografía. Después, conocer las lesiones pulmonares elementales de la tuberculosis y su diagnóstico diferencial. Por último, y esto vamos a profundizar, es definir las características de las imágenes cavitarias y desarrollar, o sea, trato de compartir la experiencia de desarrollar una lectura sistemática de las mismas que permita la interpretación de la patología y su diagnóstico diferenciado. Entonces, ¿por qué hablamos de patrones radiológicos? Bueno, un patrón radiológico básicamente es un conjunto de datos o de signos semiológicos, en este caso de la radiología, que van a determinar, o sea, va a determinar la presentación en diferentes patologías, pero de ninguna manera es específica. Ante todo, siempre tenemos que basarnos en la clínica, ¿sí? Y dentro de la clínica, todo lo que podemos nosotros hacer desde el punto de vista del interrogatorio. Y no debemos olvidarnos que tanto una radiografía como una tomografía son métodos complementarios y lo tenemos que interpretar desde ese punto. Estos patrones son radiológicos, o sea, lo vamos a ver en la radiología. Va a haber situaciones en que, por supuesto, lo vamos a ver mucho mejor en la tomografía. Y en la segunda parte, o sea, el viernes próximo, voy a desarrollar todas las lesiones de la tuberculosis que únicamente se pueden ver por la tomografía de alta resolución. Pensé dividirlo de esta forma para ser ordenados y para, digamos, no mezclar toda la información. Vemos el patrón alveolar, que puede ser localizado o difuso. El patrón intersticial puede ser lineal y cuando esas líneas se entrecruzan reticular. Después tenemos patrón nodular, que se va a definir de acuerdo al tamaño, micronodular, nodular hasta 3 centímetros, y a partir de ahí hablamos de masas. El vidrio esmerilado en una radiografía, en realidad, es un concepto diferente de lo que nosotros vamos a ver en la tomografía.
el patrón cavitario que si realmente genera demasiadas cavidades, o sea, si es bilateral, si es extenso, va a dar patrón destructivo. Y en el caso de que las lesiones sean de pared fina o pseudocavidades como las bullas, también vamos a poder estar frente a un patrón destructivo. La posibilidad de patrones mixtos es cuando estamos frente a un patrón alveolar e intersticial, después la telectasia y el pulmón hiperclaro. Ante todo, quiero comentarles algo básico. Cuando hablamos de radiología, es un código binario. Se trata de opacidades o hiperclaridades. De acuerdo a la descripción que hagamos de cada una, entonces nosotros vamos a poder reducir el terreno hacia una u otra patología. Quizás la tomografía de alta resolución nos da más elementos, pero bueno, en radiología es así. Por eso es importante tener en cuenta la descripción que podemos hacer de una radiografía. Entonces, ¿en qué consiste el patrón alveolar? Tenemos que recordar la estructura del acino, formado por el bronquiolo terminal, el bronquiolo respiratorio, y que termina en el saco alveolar y los alvéolos. Los alvéolos no son estructuras individuales que no se comunican. No, no, no. Se van a comunicar por los poros de Coni. Esta situación es la responsable de las características que va a tener el nódulo alveolar. Entonces, el patrón alveolar se define por la ocupación del alvéolo por algún material de densidad mayor que va a avanzar a través de esos poros. El aire puede verse sustituido, por ejemplo, por un exudado, ¿sí? Y la característica particular o el ejemplo básico es la neumonía bacteriana. Pero también hay otras entidades como la tuberculosis, el micoplasma, los virus, algunos hongos y el mecanismo de la aspiración. Dijimos que puede ser también reemplazado por líquido. El líquido que va a dar un edema puede ser por una presión hidrostática aumentada, o sea, un edema de tipo cardiogénico, o en el síndrome del distrés respiratorio del adulto, que no va a ser cardiogénico. También puede estar ocupado por células, como en el adenocarcinoma lipídico, que es en la nueva clasificación se refiere a lo que antes era el carcinoma bronquiolo-alveolar, y el linfoma. Y por último, puede estar ocupado por sangre, y acá tenemos colagenopatías, vasculitis y coagulopatías. O sea, básicamente el aire puede ser reemplazado por pus, por líquidos, por células o por sangre. Y nos va a dar el mismo patrón. Entonces, ¿cuáles son los signos radiológicos? Bueno, es muy característico el patrón alveolar. Tiene márgenes mal definidos, salvo cuando contactan con las cisuras. Este es un ejemplo típico del patrón alveolar, porque los nódulos acinares tienen bordes imprecisos, mal definidos, que se los conoce como algodón de azúcar. ¿Se acuerdan el algodón de azúcar que vendían en las plazas? Bueno, por eso se llama roseta acinar, nódulo acinar o algodonoso. Y representa la ocupación acinar. Se ve en la periferia de las lesiones, ahora vamos a ver un ejemplo, y lo característico es que tienen tendencia a coalescer. El broncoderma aéreo es el
otra de las lesiones características. El patrón alveolar puede tener una distribución localizada, o sea, ser lobar o segmentaria, o puede ser difusa. Si es localizada, ustedes lo que tienen que fijarse es dónde está localizada, si es homogénea o heterogénea, cómo es la densidad, y en general se la compara con la densidad del corazón que tiene líquido. Si hace el signo de la silueta, que ya lo va a orientar sobre, o sea, en relación a dónde está ubicada y cómo son los bordes, o si contactan con otras lesiones, porque a veces, por ejemplo, ustedes pueden tener un patrón alveolar y debajo del patrón alveolar observarse un diafragma que está horizontalizado y que les está sugiriendo a ustedes que hay líquido. Borran las estructuras vasculares sencillamente porque nosotros vamos a ver el patrón alveolar como una opacidad, y los vasos tienen paredes que son opacas, entonces no lo vamos a poder ver. Y un dato que es muy importante es el volumen pulmonar conservado. Es decir, cuando hablamos de patrón alveolar, no hablamos de atelectasia. En el patrón alveolar, el aire se está reemplazado, como vimos, por pus, sangre, líquido, como puede ser en el edema, además. En cambio, no hay reabsorción de aire como ocurre en la telectasia. Bueno, yo les decía cómo eran los nódulos acinares, ¿no? Como algodón de azúcar. Si los ven individualmente, los bordes no son definidos, no tiene una opacidad muy intensa, a diferencia de los intersticiales, y sí, cuando ustedes, o sea, empiezan a comunicarse por los poros de Kohn, llevan a la coalescencia, y a la coalescencia tienen la consolidación. Van a ver hiperclaridades que tiene que ver con los broncogramas aéreos. ¿Por qué? Porque el aire, el bronque tiene aire y va a ser, eh, digamos, un contraste importante con los alvéolos que están llenos con material. Y lo que les decía es que los bordes son mal definidos. Yo siempre le digo a los alumnos, a los residentes, o, bueno, cuando tengo que dar esta clase, es que imagínense ustedes cuando van en un auto y otra persona maneja y se van, por ejemplo, para la costa y empiezan a mirar una nube. Y siguen, y esa nube se une con otra nube, y así sucesivamente, hasta que cuando llegan a, no sé, a Mar del Plata está todo nublado. Bueno, eso es la consolidación después de la coalescencia de cada uno de esos nódulos. Acá tenemos, por ejemplo, una neumonía, como les dije a ustedes, es el patrón característico, el ejemplo característico del patrón alveolar localizado. Es una opacidad relativamente homogénea, de una densidad que es un poco menor que la cardíaca, que alcanza o se extiende hasta la pared del tórax, no hace el signo de la silueta y va a tener un borde que es poco nítido. Acá no hay ninguna cisura, por lo tanto, no se detiene. El signo de la silueta es un signo que popularizó Felson, y yo se lo dejé escrito para que cuando ustedes estudien y vean cada una de las diapositivas lo recuerden. El signo lo que dice que cualquier opacidad pulmonar que esté en contacto o con la aorta, con el borde cardíaco o con el diafragma, va a borrar su contorno.
Entonces, acá nosotros tenemos una opacidad de tipo alveolar que borra el borde izquierdo del corazón, con lo cual yo ya sé que ocupa la língula. Pero también está en contacto con el borde cardíaco. O sea que además de la língula, está ubicada en el lóbulo inferior izquierdo. O sea que este signo de la silueta es un signo de localización, pero me permite también a mí definir características de la lesión, porque hay de pronto opacidades que pueden tener tendencia a ubicarse a nivel apical, a nivel inferior o demás. Otro ejemplo del signo de la silueta, el patrón alveolar localizado, miren qué bien, o sea que no se puede separar lo que es el borde del corazón por el borde de la opacidad. Esta es ejemplo típico en el cual vemos cómo el patrón alveolar se detiene en la cisura. Y esto es un elemento importantísimo a tener en cuenta porque lo diferencia de la tuberculosis. La tuberculosis no respeta cisuras. Y además es importante porque acá vemos lo que se llama signo de la silueta negativo, es decir, no hay signo de la silueta y se puede definir perfectamente lo que es el borde del corazón y el borde de la lesión. Esto es otro ejemplo para que vean lo que es el broncograma aéreo. Se ve perfecto, cortado longitudinalmente. Recuerden que cuando ustedes estudiaban en semiología lo que es un síndrome de consolidación o de condensación, la característica era que los bronquios tenían que estar permeables. Bueno, la traducción radiológica de esa permeabilidad bronquial es el bronquiograma aéreo. Hablamos que también el patrón alveolar es difuso. Yo les digo siempre que cuando hablen de bordes, no hablen de bordes difusos, porque lo que es difuso es la distribución. O sea, un borde puede ser poco nítido, pero no difuso. Este es el ejemplo típico del edema agudo del pulmón, ¿sí? Vemos una cardiomegalia, vemos opacidades periliares, vemos horizontalización de los dos diafragmas, lo cual me indica a mí que hay líquido y que además tiene el ángulo costofrénico que está ocupado. Ahora, vamos digamos, un ejemplo un poco más notorio, cómo esas consolidaciones alveolares son simétricas, bilaterales, que se generan en el ilio y tienen una distribución ilear iliofugal. ¿Qué significa? Que a medida que se alejan del ilio, se van perdiendo, respetando la periferia. Eso es el signo de las alas de mariposa. Y no es solo, digamos, característico del edema agudo del pulmón, sino que, si ustedes se acuerdan, fue una de las primeras descripciones de la neumocistosis y también se ve en neumonías virales y en las hemorragias alveolares. Acá tenemos, por ejemplo, una hemorragia alveolar. Miren que tiene más o menos alrededor de eh, es similar a lo que vimos recientemente. Y esta es la visión de la hemorragia en la tomografía, que se ve perfectamente los bronquios, ¿no? El broncograma aéreo. Vamos rápidamente a lo que es el patrón intersticial lineal. Esto es, digamos, una imagen normal, como lo veríamos en la radiografía de tórax. Ven estas pequeñas
líneas horizontales que son pequeñitas, de hasta 2 centímetros, y que llegan a la superficie pleural y que generalmente se ve en esta zona que no está expuesta a la mama, o sea, en los ángulos costofrénicos, y representan lo que es el engrosamiento de los septos interlobulillares. ¿Dónde lo vamos a ver? También en el edema agudo de pulmón, pero va a ser el compromiso o el componente intersticial. Y la otra entidad es la linfangitis carcinomatosa. Otro ejemplo, como lo vemos en la radiografía y cómo vemos el engrosamiento de los septos. El viernes próximo vamos a ver cómo, o sea, cuál es la constitución de un lobulillo pulmonar, y vamos a entender cuando hablamos de engrosamientos septales, interlobulillares, nódulos, que son centrolobulillares o miliares y demás. Así que, bueno, quédense tranquilos que esto lo vamos a ver en forma cuidadosa. Cuando las líneas se entrecruzan, nos va a dar un patrón reticular, ¿sí? Y que lo vamos a ver no solo en la tomografía, sino también en la radiología. Es el ejemplo típico de la fibrosis pulmonar. Si ustedes se fijan, las líneas están entrecruzadas y esta es la imagen tomográfica. No necesitamos una tomografía de alta resolución para ver que estos quistes son esta panalización. Patrón nodular, dijimos que podía ser el micronodulillar, puede ser una masa, como por ejemplo esta, que está ubicada a nivel apical, es homogénea con un borde abombado, o puede ser estas imágenes que son nodulares porque llegan hasta 3 centímetros, que como ven son bilaterales de diferente tamaño y están dispersas en forma aleatoria. Son metástasis. Y acá se ve una pequeñita que empieza a cavitarse. Bueno, toda esta introducción fue para que a partir de ahora, cuando yo hable de consolidación y de calidad y demás, estemos hablando en un idioma común. Entonces, a mí, la primera pregunta, ¿por qué hablamos de radiología de la tuberculosis o de imagen en tuberculosis? Porque es la herramienta inicial que se emplea para el tamizaje de la tuberculosis. ¿Es que significa que, bueno, cuando tenemos un paciente con sospecha de tuberculosis, vamos a pedirle una radiografía? Si estamos haciendo un estudio de foco porque queremos descartar que el cáncer índice no haya enfermado a otro contacto, entonces también solicitamos una radiografía de tórax. En realidad la radiografía de tórax la utilizamos para el diagnóstico cuando hay sospecha, para el seguimiento, para ver cómo evoluciona y la respuesta al tratamiento, y al finalizar el tratamiento para ver con qué secuelas queda el paciente. Después se evaluará si es necesario hacer una tomografía o no. ¿Por qué se utiliza la radiología, o sea, la radiografía de la tuberculosis como tamizaje? Primero, porque está disponible en la mayor parte de los centros sanitarios. Yo no hablo de los centros de salud, sino en los hospitales referentes de los centros de salud. Es una imagen rápida, sencilla y de bajo costo, por lo tanto es una herramienta muy, pero muy útil. En el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar tiene una alta sensibilidad y esto es una característica interesante, pero baja especificidad. ¿Por qué? Porque va a haber muchas entidades que tengamos que
hacer el diagnóstico diferencial. Una radiografía de tórax normal tiene un alto valor predictivo negativo, especialmente en personas inmunocompetentes. ¿Por qué? Porque un paciente con una radiografía de tórax normal, en general, no va a tener tuberculosis. En cambio, un paciente inmunocomprometido, si lo que compromete es la inmunidad celular, no tiene cómo hacer inflamación, no tiene cómo generar granulomas, no tiene con qué generarlos, y es probable que no haya lesión en la radiología y que el bacilo esté dando vueltas por la sangre. Entonces, hay un porcentaje de radiografías de tórax normales. Y la presencia de determinados patrones radiológicos va a depender de la edad del paciente. Ustedes ya vieron con la doctora González cómo se presenta la tuberculosis primaria. Ahora vamos a ver la tuberculosis extraprimaria, el estado inmunológico del huésped. Como yo les dije, las imágenes no van a ser iguales en un paciente con inmunocompromiso y el tiempo que ha transcurrido hasta el diagnóstico. No es lo mismo de pronto ver una lesión en un paciente que ha hecho, está por ingresar a un trabajo y le hacen un estudio preocupacional y quizás en forma incidental pueden detectar una lesión a un paciente que va a consultar 2 o 3 meses después, donde ya van a estar las cavidades, un paciente que de pronto fue perdido en el seguimiento y la enfermedad siguió progresando y entonces, bueno, va a haber un compromiso más extenso. Entonces, ¿qué es la tuberculosis extraprimaria? Es toda aquella forma de tuberculosis que aparece una vez que la tuberculosis, que la primoinfección con o sin tuberculosis primaria ha finalizado. En general, en Argentina se observa en los pacientes adultos, también se conoce como broncógena porque es la forma más importante de diseminación. Básicamente tenemos la consolidación, la cavidad, los nódulos centrolobulares y el árbol en brote, el tuberculoma, la tuberculosis miliar y el derrame pleural. Hoy vamos a desarrollar hasta la cavidad y esto lo desarrollaremos el viernes próximo con la tomografía de alta resolución. Bueno, ¿cómo inicia la consolidación en un paciente con tuberculosis? Ante todo, tenemos que ver o pensar que las lesiones de la tuberculosis extraprimaria se localizan a nivel del segmento apical y posterior del lóbulo superior, el ápico posterior del lóbulo superior izquierdo, porque tiene una unión, y a nivel de lo que es el lóbulo inferior en el posterior, o sea que es superior. Empieza como opacidades aisladas, como vimos en el patrón alveolar, que tienden a coalescer. Los tisiólogos antes hablaban de infiltrados iniciales a las pequeñas lesiones, sin diseminaciones. Hay como en la clasificación tisiológica como 7 infiltrados iniciales. Nosotros no hablamos de infiltrado, hablamos de opacidades, porque los infiltrados o el infiltrado es un término de la anatomía patológica. Incluye otra característica de definición. Bueno, en la medida
que las lesiones empiezan a coalescer, entonces nosotros vemos que se forma la consolidación. En este caso, sí está delimitada por la cisura porque es una lobitis superior derecha. Pero si yo no le hago el tratamiento a este paciente, la lesión va a evolucionar. Y en tuberculosis, la diseminación broncógena puede ser homolateral o contralateral. Acá empezamos a ver hiperclaridades que tienen que ver con cavidades que se están produciendo. Y acá es una opacidad homogénea que ocupa el lóbulo superior derecho y lo sé porque esta es la cisura menor. Es homogénea, todavía no ha sufrido ninguno de los mecanismos de licuefacción. Miren que en este caso la cisura está horizontalizada. En cambio, nosotros podemos también tener una lobitis superior derecha y, sin embargo, tener una cintura que es abombada, como en el caso de la Klebsiella, aunque hay otros microorganismos que también la pueden dar. Y también podemos tener una lobitis superior derecha que consiste en un tumor del sulcus o el pancoastobias. Y para colmo genera bastante confusión. Este paciente fue un paciente mío que lo seguí en el Instituto Bacarés, había estado internado por una tuberculosis, la curó, pero era un tabaquista importante, siguió fumando, intentamos abandonar el hábito en reiteradas ocasiones, pero se perdía. Y cuando regresa y veo esto, realmente yo dije, ¿pero qué? ¿Esto es una lobitis superior derecha tuberculosa o es otra cosa? Pero bueno, hubo signos que a mí me orientaron. Había perdido más de 10 kilos y tenía omalgia. Tenía un dolor muy importante que es típico del compromiso del Pancoast Tobías. O sea que bueno, se internó en 5 minutos. Lamentablemente el paciente falleció. ¿Y qué pasa con la cisura cuando la tuberculosis avanza? Como toda enfermedad granulomatosa que cura con fibrosis, no existe una retracción de la cisura menor como en una atelectasia reabsortiva que lo hace como si fuese un abanico y se pone paralela a la columna. No, o sea, genera una forma cóncava hacia el resto del pulmón con signo fijo pleural y esto se llama el signo de Demarco. O sea que si yo veo esta lesión, ya tengo que pensar en la posibilidad de una tuberculosis. Además, acá hay, bueno, una serie de nódulos, hay hiperclaridades, hay lesiones que impresionan que hay cavidad y esta opacidad no es homogénea. Tiene cavidad, tiene una hiperclaridad importante en esta zona y varias por debajo de la clavícula. En esta lo que vemos es el borde que es irregular del patrón alveolar y el bronquio de avenamiento, perdón, el broncograma aéreo que se ve en esta tomografía. Además, hay una zona de diferente densidad que me está informando que se va a producir una cavidad. Este elemento es uno de los que aporta la tomografía y que de hecho de ninguna manera lo vamos a poder ver en la radiografía.
Y tenemos acá la forma pseudoneumónica de la tuberculosis. Miren que hay una opacidad basal izquierda que es homogénea o relativamente homogénea, que no forma el signo de la silueta, por lo tanto no está ocupando la língula. Mire cuando la vemos nosotros en la tomografía, la irregularidad de los bordes, típico del patrón alveolar. Acá tenemos otra paciente. Esta paciente está internada, no, estuvo internada con un DRESS, o sea, un conjunto de reacciones adversas sistémicas con eosinofilia muy severa, e ingresa por esta lesión. Es interesante porque todas las formas pseudoneumónicas de la tuberculosis se confunden con una neumonía. Es el típico paciente que va de guardia en guardia. En una guardia le dan un esquema antibiótico, el paciente no mejora, le dan otro esquema antibiótico y en realidad si uno está en una guardia de esta radiología, lo primero que piensa es en una neumonía. Lo que sucede es que si uno empieza a indagar, resulta que el paciente, además de la fiebre, de la tos, tuvo pérdida de peso, que en una neumonía no ocurre. A veces tiene sudoración nocturna, pero a veces no, pero viene con una duración de los síntomas de más de 2 semanas. Entonces, eso es otro elemento importante que nos orienta a que este paciente no tiene una neumonía de la comunidad. Por otra parte, si este paciente tuviese una neumonía de la comunidad y en 3 semanas no lo tratamos, estaría séptico. Tenemos acá otra forma de pseudoneumónica y cómo la vemos en la tomografía. Como se dieron cuenta, las últimas dos presentaciones fueron atípicas, o sea, no eran apicales, no eran lobitis superior derecha, sino que eran basales. Bueno, entre un 5 y 10% de los casos existen formas atípicas. Y esas formas atípicas tienen que ver especialmente con la localización. Y se observa, por ejemplo, en pacientes desnutridos, en pacientes que conviven con el VIH, en diabetes, en pacientes embarazadas. O sea que el hecho que sean basales y no apicales a mí no me certifica o no me descarta que no sea una tuberculosis. Como verán, la radiografía, la imagen es un método complementario. Nosotros tenemos que interrogar, interrogar e interrogar. Entonces, recuerden que la lesión empieza como una opacidad que va a ser, digamos, focal, heterogénea, va a tender a la coalescencia. Hay que ver en qué momento ustedes le piden la radiografía y la progresión es a la coalescencia, a formar una consolidación y posteriormente se va a cavitar eliminando lo que es el calcio. Empieza la necrosis y por un mecanismo que no es del todo conocido, queda medio reblandecer dando un material que es similar al queso, por eso se llama calcio. Esto es un ejemplo, es una paciente que tenía imágenes centrolobulillares que uno las mira y dice, ¿no será una tuberculosis miliar? No, porque después uno empieza a ver imágenes en árbol en brote y se da cuenta que son nódulos centrolobulillares que están
invadiendo los dos pulmones, una diseminación endobronquial importante. Una paciente que no se había detectado la tuberculosis en el embarazo y la paciente empieza con fiebre, mal estado general, desaturación, entonces se dirige al Hospital Pena, el servicio de obstetricia le induce el parto por riesgo del paciente, ahí le detectan la tuberculosis y por mala evolución respiratoria, porque en realidad evoluciona a una insuficiencia respiratoria, le envían al Hospital Muniz, ingresa a nuestra sala, no sé, a las 8 de la mañana, 9:30 ya estaba en terapia. Y miren cómo son opacidades bilaterales con el signo de alas de mariposa, porque lo que está haciendo esta paciente es un síndrome del distrés respiratorio del adulto. Por suerte, bueno, salió perfecto. Más allá de que requirió asistencia respiratoria mecánica, hizo 3 infecciones con microorganismos resistentes, pero bueno, por alguna razón, supongo que su hijo eh, era el primero, hizo que su mamá saliera adelante. Otro ejemplo radiológico también de lo que son consolidaciones difusas, la bronconeumonía. Esto es una forma extensa. Ahora vamos a pasar a las cavidades. Miren, del lado izquierdo hay múltiples opacidades de tipo alveolar, hay hiperclaridades, pero la lesión predominante es una gran cavidad apical derecha, que lo vemos en la tomografía. Esto es de todos los días en la internación. eh, Estamos viviendo una situación realmente terrible. Hay muchas situaciones, hay muchos pacientes en situación de calle, mucho consumo, mucha desnutrición, pacientes con albúmina de valores de 1,8, y vienen o se presentan básicamente con formas extensas porque no han podido consultar en su momento o por formas diseminadas. Y estoy hablando de pacientes de 22 años. Es muy, pero muy severo. Hablamos del adenocarcinoma lepídico, conocido como carcinoma bronquiolo alveolar. En este caso, vemos consolidación alveolar del pulmón izquierdo, y en esta zona vemos la consolidación, que a veces impresiona como una masa, compromiso bilateral, este es el árbol en brote, y hay múltiples nodulitos por debajo. O sea, otro diagnóstico diferencial para la tuberculosis, para la consolidación tuberculosa, también es el adenocarcinoma, el carcinoma lepídico. Este es extraído de un libro, pero bueno, me pareció interesante mostrárselo porque tienen la opacidad, tienen una retracción de la cisura, si bien no es el signo de marco propiamente dicho, hay un arquito de la cisura. Y hay múltiples nódulos bilaterales, en realidad este es el tumor y estas son las metástasis. O sea que la consolidación también puede representar un diagnóstico diferencial y no ser solamente un carcinoma bronquiolo alveolar. Y bueno, esta diapositiva es un desafío. La pregunta es, ¿las opacidades que se ven son masas o consolidaciones?
Cuando vemos la tomografía tampoco nos queda muy claro. Esto podría ser una consolidación y esto una masa, pero sí nos aporta un dato. Hay una zona de diferente densidad que me está informando que se está generando una necrosis. Se hizo la biopsia y era un linfoma. O sea que también el linfoma puede presentarse, además de cavidades, como vamos a ver, con opacidades alveolares. O sea, iniciamos viendo un patrón general que era el alveolar y vimos cómo se presentaba en la tuberculosis, o sea, la consolidación, y cuáles eran los diagnósticos diferenciales. Igual, al final de la segunda clase, o sea, el viernes próximo, les voy a hacer todo un cuadrito de los diagnósticos diferenciales de cada una de las lesiones que se observa en la tuberculosis. Esto para mostrarle, esto lo vamos a ver bien el viernes próximo, diseminación broncógena, que son nódulos que están dentro del lobulillo secundario y que cuando llega a la periferia dan imágenes como si fuesen Y, ¿sí? Como si estos nódulos estuviesen relacionados con una rama y hacen lo que se llama el signo del árbol en brote, que no es exclusivo de la tuberculosis. Si bien fue descrito inicialmente en la tuberculosis, posteriormente se vio que aparecía en otras infecciones, en otras enfermedades como la fibrosis quística, en enfermedades virales como puede ser el citomegalovirus, el sincicial respiratorio. Recuerden que la diseminación broncógena es la forma más frecuente de diseminación de la tuberculosis. Esto es una diseminación hematógena que, a diferencia de lo que es la broncógena, el nódulo intersticial no coalesce como hace de pronto la lesión alveolar, sino que ustedes lo ven en la radiografía por superposición como si fuese una pila de monedas. Por eso lleva tiempo, las primeras 2 semanas es probable que el paciente se presente con un síndrome febril prolongado, un síndrome de impregnación vacilar, es decir, sudoración nocturna, pérdida de peso, febrícula vespertina, o si es una persona mayor, quizás lo único que tiene es fiebre persistente, un síndrome febril prolongado y pérdida de peso. Y se empieza a ver como un velamiento. Acá, o sea, en este caso se habla de vidrio esmerilado en la radiografía, porque en el caso de la tomografía el significado es diferente. ¿Y por qué vidrio esmerilado? Porque pareciese que uno ve la imagen de la radiografía a través de un vidrio esmerilado. Es decir, algo hay, pero no se ve con claridad. No lo puede definir. Y ahora vamos a lo que nos va a llevar el resto de la charla, que es el patrón cavitario, típico de la tuberculosis. En la Sociedad Radiológica de Fleischer, que desde el año 2008 ha hecho una serie de definiciones de los patrones y de las lesiones elementales, describe a una cavidad como aquella hiperclaridad que se localiza dentro de un nódulo, de una masa o de una consolidación, para diferenciarla de las pseudocavidades, donde uno ve la hiperclaridad y la pared, o si no tiene pared, por ejemplo, en el caso del enfisema,
nada más que la hiperclaridad. Ese es un concepto importante, saber de qué estamos hablando. Desde el punto de vista radiológico, la cavidad se va a definir por la hiperclaridad central, por un anillo opaco, un nivel líquido que no siempre está presente, no siempre está presente en la cavidad de la tuberculosis. El nivel líquido sí generalmente está presente en el absceso, siempre lo van a ver en el absceso, pero en la cavidad de la tuberculosis, o sea, en la caverna, no necesariamente. Puede ser que sea porque el paciente tuvo una hemoptisis y haya sangre o porque esté con una sobreinfección. Eh, y el bronquio de avenamiento, que es una hiperclaridad tubular delimitada con paredes que están engrosadas y que se dirige al ilio. Es difícil verlo en esta radiografía, pero con un poco de ganas vemos la hiperclaridad, la pared y el bronquio de avenamiento. Pero algo que quiero dejar claro en este momento. Recuerden, o sea, vamos a pensar un poco en anatomía patológica. ¿Cómo se formaba una cavidad? La cavidad es un elemento de neoformación. ¿Por qué? Bueno, ingresaba un microorganismo, el que sea, se forma un infiltrado inflamatorio, si de pronto es un microorganismo no específico, o sea, diferente a la tuberculosis, el infiltrado es de polimorfonucleares. En el caso de la tuberculosis, inicialmente sí es de polimorfonucleares, pero luego se genera el infiltrado linfoplasmocitario. En ambos casos hay una necrosis, ¿sí? En el caso de la tuberculosis, la necrosis queda a medio reblandecer, como les dije a ustedes, y tiene ese aspecto del queso blando. El punto es que para tener una hiperclaridad central, acá tuvo que haber una necrosis, porque ya no tenemos parénquima pulmonar. ¿Por dónde se eliminó? Por el bronquio de avenamiento. ¿Y por qué puede haber un nivel líquido? Por una sencilla razón. Ingresa aire o se comunica por el bronquio de avenamiento, ingresa aire y por una diferencia de, digamos, de consistencia, por una cuestión de gravedad, el aire se va hacia arriba y digamos, lo que queda del contenido se va hacia abajo. Ahí determina lo que es el nivel líquido. Y eso es lo que certifica que es una cavidad. Es decir, yo puedo tener una hiperclaridad central, un bronquio de avenamiento y el anillo opaco. Y yo puedo decir es compatible con una cavidad, pero lo que certifica que es una cavidad es el nivel líquido porque me habla de necrosis que se liberó al exterior e ingresó aire. Pero, como les comenté, no siempre está el nivel líquido. Bueno, esta es una pequeña regla mnemotécnica, Cavity, que nombra las causas más frecuentes de las lesiones cavitarias, así que cuando ustedes estén frente a una radiografía, hayan interrogado al paciente, tienen todo esto para pensar. Por ejemplo, C de cáncer. Piensen siempre en el carcinoma broncogénico, digamos que el más frecuente es el de células escamosas, el linfoma y las metástasis.
A nivel autoinmune tenemos la granulomatosis con polingeitis, que es el granuloma de Wegener, que por lejos es la causa más frecuente de cavidades. Es el paciente con una cavidad importante que lo internan con sospecha de tuberculosis, le piden una vaciloscopía, viene negativa. Y ustedes lo empiezan a interrogar y hay un montón de otros elementos clínicos que le empiezan a dar pautas que quizás no es una tuberculosis. El vascular es el tromboembolismo pulmonar. Infección es lo más frecuente. La tuberculosis, sí, las micobacterias atípicas, todo tipo de infecciones, o sea, bacterianas, micóticas y demás, el absceso, neumonía necrotizante y el embolismo séptico. A nivel de trauma puede haber un pseudoquiste, bueno, traumático. Y la ISDIA, que tiene que ver con congénito, todas aquellas lesiones que en realidad no son cavidades, son pseudocavidades, como la malformación congénita de la vía aérea, el secuestro y el quiste broncogénico. La lesión cavitaria se caracteriza porque tiene un grosor de la pared mayor a 4 milímetros. Entonces, esta es la sistemática que yo hoy les sugerí en los objetivos, digamos, docentes, para organizarnos y pensar un poquitito. Yo sospecho que lo que estoy viendo, esa hiperclaridad que está en la radiografía, es una cavidad. Entonces, el primer paso es confirmar que sea una cavidad. Tengo que excluir las pseudocavidades, quistes, bullas, enfisema, bronquiectasias quísticas, que a veces uno las ve y les da que pensar que pueden ser otras cosas. O a veces uno las interpreta como una cavidad pensando que es lo mismo una cavidad que una pseudocavidad. El segundo paso es describir las características radiológicas de la cavidad. A partir de aquí hay estas características y signos propios de algunas de las cavidades van a orientarnos a las posibles etiologías. ¿Y cuáles son las características que tenemos que reconocer? Bueno, por ejemplo, cómo es la pared de la cavidad, cómo es la superficie interna, cómo es el material intracavitario, el número, por ejemplo, las metástasis son múltiples, un absceso es único, la localización y la distribución. Una vez que yo ya tengo, digamos, todas estas características más o menos en marcha, tengo que evaluar el tiempo de evolución. O sea, esta lesión ¿tiene menos de 2 semanas o tiene más de 2 semanas? Y bueno, el paciente puede no saberlo, entonces yo tengo que evaluar la historia clínica y estudios complementarios previos. Es la situación que en general siempre nosotros vivimos cuando le decimos al familiar, ¿no tiene radiografías previas? Por favor, ¿las puede traer? Entonces, paso 1, ¿es una cavidad? Y llamamos pseudocavidad. Tenemos quiste, tenemos enfisema, tenemos bulla y tenemos bronquiectasias quiste. El quiste tiene paredes, pero son finas, menor de 4 milímetros. En realidad son menor de 3 milímetros. Y tiene, digamos, un diámetro de 1 centímetro. Acá se ve la lesión que tiene una cavidad.
El enfisema, recuerden la definición, que es el aumento anormal y permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal y que tiene destrucción de las paredes. Entonces, todas estas hiperclaridades que ustedes ven son pseudoclaridades, no son cavidades reales. La bulla es una hiperclaridad también de una pared muy delgada, mucho más que el quiste,